habían contado hasta hoy, un podcast de Perdidos en Matemática. Bienvenida, bienvenido a este octavo episodio de este particular podcast de matemática. Este episodio está auspiciado por mis viajes, pagado por mi bolsillo. Ya quisiera que me paguen por viajar. Pero bueno, no sé si lo sabrás, si lo habrás visto en alguno de los contenidos que compartí. Uno de los planes que incorporé en mis últimos viajes es hacer o intentar hacer algo de turismo matemático. Suena algo difícil o imposible de hacer en todos los lugares, pero créeme que no, hay mucho por descubrir y mucho que te va a sorprender, que fue precisamente lo que me sucedió en mi último viaje a Oslo, Noruega. Si estuviste prestando atención al contenido que fui subiendo, no te resultará novedoso escuchar que no existe el Premio Nobel de Matemática. Si el dato sí te está sorprendiendo, te invito a que vayas a mi canal de YouTube y veas el video que se titula Matemática turista en Oslo. 2 puntos. ¿Por qué no existe el Premio Nobel de Matemática? Y si lo viste, y ese es el motivo por el cual estás escuchando este episodio, sí, te voy a estar respondiendo eso que quedó pendiente en el video. ¿Quién fue Niels Henrik Abel? Es decir, ¿por qué se decide que el premio de matemática debe llevar su nombre? Abel fue un matemático noruego pionero en diversos campos. Su trabajo individual más famoso es la primera prueba completa que demuestra la imposibilidad de resolver las ecuaciones general de quinto grado por radicales. Que esto te sonará de algo porque en los episodios pasados estuvimos hablando de ecuaciones cuadráticas, cúbicas, cuartas y demás. Esta cuestión era uno de los problemas abiertos más destacados de su época y llevaba más de 250 años sin resolverse. Es decir, la gente quería encontrar el método para resolver las ecuaciones de grado 5 y Abel demostró que no hay forma. También fue un innovador en el campo de las funciones elípticas, descubridor de las funciones abelianas. ¿Y por qué usar mis palabras si puedo usar las palabras del matemático Charles Emmett sobre Abel? Dijo: Abel ha dejado a los matemáticos suficiente para mantenerlos ocupados durante 500 años. O sea que ese era el impacto que había generado Abel en su época. Es indiscutible que lo que logró como matemático es digno de admiración. Pero sabemos que en ciertos casos, no pasan todos, pero en ciertos casos cuando miramos el contexto de su vida, nos maravilla más todo lo que logró. Abel realizó sus descubrimientos mientras vivía en la pobreza y murió con tan solo 26 años de tuberculosis. Con ese titular ya podrás saber por dónde va la mano, así que vamos a hablar un poco sobre la vida de nuestro protagonista. Niels Henrik Abel nació el 5 de agosto de 1802 y era el segundo hijo del pastor Søren George Abel y de Anne-Marie. El pastor, el padre de Abel, era un hombre excepcional en todos los sentidos, muy querido por sus feligreses desde hacía mucho tiempo. Su predicación se basaba en una fe inquebrantable en la capacidad del hombre para penetrar en los misterios de la vida siguiendo el camino de la razón. 2 años después del nacimiento de Niels, su familia se traslada a Hetsard. Como me va a costar decir cosas acá porque en noruego, o sea, que era el pueblo en el que vivía el abuelo de Niels. Y el objetivo era que Abel padre lo reemplazase a Hans Mathias Abel, que también era pastor en ese lugar, ¿no? Que lo fue durante 20 años. Es ahí donde creció nuestro protagonista junto con su hermano mayor, 3 hermanos menores y una hermana. Y es ahí donde su madre se vuelve alcohólica. Sí, ya empieza. A sus 13 años de edad, Niels es enviado a la escuela de la Catedral de Kristiania, hoy conocido como Oslo, que es más fácil de pronunciar. Gracias. Si bien había habido una reforma educativa y los profesores ya no podían dar castigos corporales, ciertos profesores seguían usando las viejas prácticas. En 1817, el profesor de matemáticas de la escuela, Hans-Peter Bader, quien al parecer tenía problemas con el alcohol, también, sí,
Para castigar a un alumno lo golpeó con tanta fuerza y durante tanto tiempo que este terminó postrado en una cama y murió 8 días después. Debido a esto, los demás alumnos se impusieron y se negaron a asistir a más clases de matemática a menos que Bader fuera despedido de su puesto. O sea, ni siquiera encarcelado, despedido. Y la verdad que por suerte al director no le quedó otra y tuvo que salir a buscar apresuradamente a un nuevo profesor de matemáticas. Y es así que recurre a uno de sus antiguos alumnos, Bernd Michael Humboldt, quien además de haber recibido la educación matemática que era posible obtener en la Noruega de aquella época, también había estudiado mucho por su cuenta. Humboldt trajo nuevos aires, se inspiró en nuevas ideas pedagógicas y empezó a encargar a los alumnos proyectos independientes. Él no era el gran matemático, pero lo que sí supo ver fue las excepcionales aptitudes del joven Abel. No solo las descubrió, sino que se empeñó en hacerlas florecer, al punto tal que le dio clases particulares y lo orientó aún más en la literatura matemática, es decir, que leyera lo que estaban haciendo otros matemáticos. En 1818, el padre de Abel, quien había intentado durante varios años que su mujer superase su alcoholismo, se ve acabado como político y comprometido como ser humano por cuestiones de, obviamente, política. Esto detona en que empezara a beber en exceso. Sí, como madre alcohólica, profesor alcohólico, padre alcohólico, pero déjame darte un dato de color que lo obtuve como turista en Oslo, en Noruega, por el gran problema que tienen con el alcohol. Le han tenido que poner impuestos especiales a las bebidas alcohólicas. Así que si te vas de vacaciones ahí, sabe que si quieres tomar algo con alcohol va a salir mucho más caro por esto. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. El padre de Abel cae en el alcoholismo y él se deteriora rápidamente y muere tan solo 2 años después de su vuelta. Es decir, en 1820, a los 48 años. Si esta historia ya no era lo suficientemente dura, al parecer la madre de Abel no habría querido ver a su marido durante su lecho de muerte, o sea, los meses previos o los días previos a su partida. Y vamos a decir como bonus track, en el funeral de su difunto esposo se emborrachó y se acostó con un criado. O sea, un montón. Agregado a esto, vamos a decir que cada quien reacciona como puede al fallecimiento de un padre. En el caso de Niels Henrik, nuestro protagonista, se había hecho con las matemáticas y adquiría nuevos conocimientos con tal rapidez que Humboldt ya se refería a él en su boletín de notas como un excelente genio matemático. En cambio, su hermano mayor, Hans Matthias, perdió completamente la concentración. Sus notas cayeron en picada y cayó en una depresión tan profunda que el director tuvo que enviarlo a casa con el claro mensaje de que nunca conseguiría graduarse. O sea que ya estaba condenando al hermano mayor. Creo que sobra aclarar que la situación económica de la familia de Abel no era nada favorable, pues padre muerto y madre alcohólica. En 1821 obtuvo un puesto ad honorem en la Facultad Universitaria de Regensburg, lo cual no le serviría dados sus escasos recursos. O sea, sí le serviría para desarrollarse como matemático, pero no se podía mantener. Pero no todo estaba perdido. Para la suerte de Niels, la solidaridad de sus compañeros, profesores de la universidad, fue muy grande. Dispuestos a colaborar con su situación, se reunieron para procurarle una subvención más completa y así, vamos a decirlo en palabras formales, conservar a la ciencia su predisposición para su estudio. La realidad es que se lo merecía porque realmente tenía mucho esmero. Y sí, como lo estás entendiendo bien, los profesores apoyaron económicamente a Abel con dinero de su propio bolsillo. No sé vos, pero a mí eso, la piel de gallina, los pelos de punta. De verdad es como que me conmueve algo adentro que no te lo puedo explicar. O sea, realmente le veían, o sea, la corona de Noruega no se hacía responsable de seguir formándolo. Y era tan grande el potencial que veían los profesores de la universidad sobre lo que
lo que Abel le podía proveer al mundo, que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo y decir, ok, nosotros lo vamos a bancar, porque esto tiene que salir adelante. Así que, increíble. No hay duda que Abel se lo merecía por su intelecto matemático, pero al igual que habían sido nobles con él lo era con los demás. En 1822 solicitó que se le permitiera a su hermano vivir con él en su habitación, con el cual compartió cama. O sea, una situación que decís, Dios. Y con la poca plata que había ganado gracias a lo que le daban de su trabajo semi ad honorem, becado, para cubrir los mínimos gastos, se encargó de que su hermana quedase bien cuidada y sacarla del seno familiar, que estaba todo como muy perturbado. Vamos a usar esa palabra. En la primavera de 1823 hizo su debut científico con un artículo en la primera revista científica del país. Revista de ciencias naturales, porque de matemática no había. Si ya no eran conscientes, esto los hizo ser más conscientes tanto a los profesores como a la administración de la universidad, incluso hasta el propio Abel, de que tendría que marcharse al extranjero para seguir estudiando. Sin embargo, la falta de fondos públicos obligó a Abel a permanecer 4 años en la Universidad de Cristiania. En el verano de 1823 tuvo la oportunidad de viajar a Copenhague para visitar a los matemáticos de la ciudad, principalmente a Ferdinand Degen, considerado el matemático más importante de los países nórdicos. En Copenhague vivió con su tía materna y el marido de esta. También fue ahí, en un baile, donde Abel conoce a Christine Kemp, quien se convertiría en su prometida. Poco después de su regreso de Copenhague, Abel comenzó a escribir en francés, en lugar de noruego, aunque lo hacía únicamente para él. Las notas de estudio muestran que en la escuela era un alumno mediocre en francés. Lo maravilloso de él es que comprendió que para poder aprovechar los conocimientos matemáticos de su época y ser el gran matemático que Holmboe le había vaticinado, necesitaba de otra lengua diferente a la materna, y aprendió francés pronto y muy bien. O sea, queda claro que cuando uno tiene objetivos, los intereses cambian, ¿no? Durante la primavera de 1824, las gestiones para que Abel recibiera financiación pública habían progresado, hasta el punto que se le concedió una beca gubernamental por 2 años, junto a la promesa de un viaje al extranjero por otros 2 años. Pero no se hizo efectivo en ese momento. Fue así que Abel pagó de su propio bolsillo la impresión de su trabajo sobre las ecuaciones de 5º grado. Y habría escrito este trabajo en francés y redució la prueba a 6 breves páginas, con el afán de impresionar, pero no todo el mundo fue capaz de poder entenderlo. Viendo que ya había alcanzado un techo de conocimiento en su país y con el hambre de llenarse de nuevos, en 1825 el mismo Abel, ni lento ni perezoso, le escribe una carta personal al rey Carl Johan de Suecia, pidiéndole, porque contexto, si bien ahora estamos hablando de Noruega y Suecia separado, en ese momento todos juntos, pidiéndole que se considerara su situación. En ella, Abel le explica: aprender y conocer las producciones más recientes de la ciencia y aprovechar las indicaciones de los hombres que la han llevado en nuestra época a tan grande altura. Él quería empaparse de conocimientos para poder después llevar esos conocimientos a su tierra. Por una resolución del rey del 27 de agosto de 1825, la petición de Abel fue aceptada. Gracias a esto pudo adelantar la fecha de su viaje al extranjero y en septiembre de 1825 partió de Cristiania. El plan y las condiciones de la beca preveían que primero fuera a ver a Gauss, a Gotinga, y luego a París. Pero cuando Abel llegó a Copenhague, cambió la ruta de su viaje y se dirigió a Berlín. Esto debe considerarse, si bien uno dice, ¿what? Gauss, no, ¿cómo no fuiste ahí? Debe considerarse el mayor golpe de suerte de su corta vida. En Berlín conoció a Augusto Leopoldo Krelle,
un ingeniero interesado por las matemáticas que, tras su encuentro con Abel, se animó a perseguir un objetivo que llevaba tiempo deseando alcanzar: publicar en Berlín una revista de matemáticas que pudiera competir con las bien establecidas revistas francesas. Y no tardó en llegar. Fue así como a principios de 1826 ya se había publicado el primer número de la revista de Crelle, donde Abel publicaría la mayoría de los trabajos que consiguió escribir. En gran parte gracias a estos trabajos, el Crelle Journal adquirió rápidamente renombre como una de las revistas más importantes de Europa. O sea, realmente no sé si podés entender la magnitud de lo que acababa de lograr. No llegó a París hasta julio de 1826. 10 meses después de haber abandonado Cristiania. O sea, 10 meses, por favor. ¿Cómo se justificó él, no? Como diciendo, bueno, cambié de viaje y tardé en llegar a mi destino. Encontrarás sin duda que es malo derrochar tanto tiempo en viajar, pero no creo que esto pueda llamarse despilfarro. En un viaje como ese se aprenden muchas cosas curiosas, que pueden serme más útiles que si estudiase las matemáticas sin descanso. Y tú sabes además que necesito siempre periodos de descanso para poder tomar de nuevo mi impulso con nuevas fuerzas. Realmente era un total sabio. Realmente era un total sabio. Y encima se dio el lujo de conocer un montón de cosas. Fue ahí cuando nació su amor por el teatro. Realmente es admirable su historia. De verdad, admiro muchísimo a este hombre por su impulso, su nobleza y por cómo pensaba. No sé si a vos te pasa lo mismo o soy yo que me maravillé. La historia, la verdad es que sigue, pero lamentablemente hasta acá el episodio de hoy. Yo si fuese vos me quedaría con ganas de más. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Así que si te quedas con ganas de saber más, si finalmente conoce a Gauss, qué pasó con sus hermanos, cómo es que se contagia tuberculosis y muere, y muchas otras cosas más, lo vamos a estar abordando en otro capítulo. Y ya me adelanto, en esa segunda parte te voy a estar respondiendo si lo que leemos de la historia de Abel es un caso aislado o al hacer turismo en Oslo vemos que tienen otra filosofía de vida. Un poco medio que ya me fui adelantando si estuviste prestando atención, pero voy a hacer un lindo cierre en el episodio que continúe con esta historia. Muchísimas gracias por escuchar. Nos encontramos audiblemente en el próximo episodio de No te lo habían contado hasta hoy, un podcast de Perdidos en Matemática.